Vamos a ver un poquito de ejemplos de instalaciones o aplicaciones. Aquí vamos a hablar básicamente del sector industrial. ¿De por qué sería conveniente elegir socios fiables o proveedores fiables? ¿Por qué hemos de cumplir las normativas de eficiencia energética? Y sobre todo, ¿qué normativas hay actualmente y próximamente? Esto es algo complicado. Bueno, hemos acordado que podíamos hablar de Europa, que por decirlo así es un poco, bueno, va un poco por delante en lo que es el empleo de la normativa de eficiencia, conjuntamente con Estados Unidos, pero bueno. Y después hay otras zonas geográficas que suelen acometer lo que son las mejoras o los proyectos de eficiencia basándose o bien en la normativa americana o bien en la normativa europea. En el fondo son muy parecidas, con lo cual si cogemos el concepto de una, podemos coger el concepto de otra, ¿no? Bueno, normalmente nosotros en BEG decimos que la eficiencia energética es la fuente de energía más barata, porque sobre todo lo que hacemos es no consumirla y todo lo que no se consume obviamente no cuesta. Entonces, la idea básicamente es entender cuál es el beneficio que van a tener ustedes a la hora de utilizar equipos de muy alta eficiencia, ¿no? Pero bueno, para ello, antes de nada, tenemos que ver dónde se instalan esos equipos. Este, por ejemplo, es un grupo de bombeo en la zona norte de España, en el cual se han implementado un grupo de bombeo, en este caso son 6 motores de media tensión con sus bombas correspondientes. Aquí en estas islas hay unos generadores para utilizar la altura manométrica del agua para generar energía. O sea, es una aplicación muy interesante y muy visual a la hora de ver claramente dónde está el motor, dónde está la bomba, cuáles son las acometidas y similar, ¿no? Entonces, esto es una instalación de agua, por ejemplo, de bombeo de agua, pero esto, por ejemplo, es una maquinaria industrial para la fabricación de pellets. Pellets es lo que, como llamamos aquí, que entiendo que en todos los lados, para lo que son las resinas compactas o serrines compactos para la producción o la quema llamada biomasa a nivel del hogar, ¿no? Entonces, todos estos elementos rojos que ustedes ven en lo que es la maquinaria son motores y reductores y como ven, quien haya hecho también este diseño lo ha hecho bastante gráfico para ver que realmente la máquina utiliza multitud de motores y multitud de reductores, ¿no? Luego estamos hablando de maquinaria un poco más especial, como por ejemplo aquí un sistema de compresión de aire, en este caso con 2 motores que actúan con lo que son la valvulería, con lo cual no solo tenemos que hablar de instalaciones, sino también de maquinaria. Grupo de bombeo, aquí vemos un motor que acciona una bomba en la cual va a recoger lo que es el fluido, que normalmente suele ser agua, para impulsarlo a lo que es la instalación. En este caso es un motor de fundición y de aquí detrás vemos otro motor que es un motor de lo que denominamos motores de alto rendimiento, construcción 611 y similar, ¿no? Estos son aplicaciones de bombas que luego serán instaladas en la aplicación hidráulica correspondiente, el motor, el acoplamiento y la bomba. Y, por ejemplo, instalaciones en las cuales ustedes no van a ver nada porque aquí vendría un panel, una tapa, por decirlo así, con su puerta de acceso y similar, pero aquí tenemos un motor de accionamiento con su elemento de acoplamiento, con su bomba, y lo que tenemos aquí en este laberinto de entrada y en este laberinto de salida son supresores de ruido normalmente. Pero ustedes, si van por la planta, lo que van a ver es una especie de caseta. Por dentro ustedes no van a ver nada, salvo que accedan a lo que es la instalación, ¿no? Y eso mismo sucede con un compresor de aire. En este caso vemos que es un compresor de Atlas Copco. En principio está movido por un motor BEG y el variador de velocidad que va a controlar lo que es la velocidad del variador. Recordarles que en una bomba, en un compresor, en un soplante, en un ventilador, nunca, en el tornillo que estamos viendo aquí, nunca la energía la consume el tornillo. La energía la consume el motor que acciona esa bomba, ese ventilador o esa soplante, ¿vale? Lo digo porque hay muchas veces que hay un poco de confusión en ese sentido. Se habla de un compresor de 200 kilovatios o de 250 caballos. No, el motor que acciona ese compresor
es el que consume esos 250 caballos, ¿vale? Indicarles, obviamente, que los motores y accionamientos se tienen que conectar en una instalación. Eso entiendo que todas las personas que estén asistiendo, que tengan una industria o un edificio o cualquier otro tipo de instalación, saben que para alimentar esos motores hacen falta cuadros eléctricos como estos o parecidos, en el cual aquí vemos, por ejemplo, un arrancador y aquí vemos variadores de velocidad, o bien directamente esos equipos están controlados directamente, como hablamos, por cuadros o centros de control de motores de configuración fija o extraíble, y esos equipos, bueno, pues tendrán su sistema de supervisión, de mantenimiento y demás, ¿no? Entonces, socios fiables, socios potentes para su instalación, sobre todo teniendo en cuenta que si una planta industrial para, cuál es el coste por hora de que esa planta haya parado, ¿no? Entonces, BEG, me imagino que muchos de ustedes conocerán a BEG, en el continente americano es muy, muy conocida y, bueno, sorprendentemente para muchos, la empresa solo fue fundada en el año 1961 por los 3 fundadores que tienen o generan el nombre de la empresa, ¿no? O sea, empezó absolutamente de cero, cero absoluto, y hoy es reconocida como uno de los mayores fabricantes de equipos eléctricos del mundo. Quizás para entender un poquito qué es lo que ha sucedido o por qué esta empresa puede ser un socio fiable para ustedes, es que actualmente de cero absoluto, actualmente en este poco tiempo tenemos filiales en 29 países, tenemos 45 fábricas en 12 países, la mayoría ubicadas en el continente americano, ventas en 135 países, distribución en sitios donde nosotros no tenemos presencia directa en 85 países. Hoy facturamos más de 3.500 millones de dólares, somos más de 31.000 empleados, cumplimos la ISO 50001 y como elemento significativo tenemos fábricas con 0 CO2 de emisiones. Como vemos, es un salto monumental de una empresa que absolutamente empezó de 000 a tener una infraestructura como esta. Y esto es por lo que muchísimas empresas fabricantes de maquinaria, empresas de ingeniería, EPCs y similar, confían en BEG para sus equipos suministrados a nivel mundial. ¿Qué equipos son los que fabrica BEG hoy? Estamos hablando de generación eléctrica, bien sea renovables, como pueden ser fotovoltaica, aerogeneradores o biomasas, o generación convencional, equipos que trasladan esa energía producida donde corresponda a lo que es la red de distribución eléctrica del país correspondiente, y después todos los elementos de consumo, tanto en industria, sector terciario o sector general, ¿no? Entonces, esto hace, como ven, que absolutamente todos los equipos que pueda haber en una instalación pueden ser suministrados por BEG, ¿no? Y como elemento importante es que BEG está en bolsa, tanto en Brasil, que el origen de la empresa es brasileño, como está cotizando en lo que es la bolsa de Nueva York, en el Dow Jones de índices sostenibles y similar. O sea, estamos hablando de un emporio industrial que suministra, pero sobre todo aporta soluciones a medida para las necesidades que pueda tener el cliente. No es el cliente el que se adapta a nosotros, sino que nosotros nos adaptamos a él. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, con empresas de ingeniería europeas o EPCs europeos, se coordinan con las filiales correspondientes de Europa para poder suministrar los equipos en todo el mundo, bien sea en América, en Asia, en Australia, donde corresponda, ¿no? Bueno, vamos un poco, después de unificar la información, porque ahora, como le decía, habrá gente que conozca a BEG, unos sí y otros no, pero bueno, ya más o menos estamos unificados. ¿Por qué hablamos eficiencia en motores? ¿Qué es eso de eficiencia en motores? ¿Por qué hablamos tanto de eficiencia en motores? Bueno, primero, al menos en Europa y en gran parte del mundo actualmente, porque hay normativas o directivas las cuales nos obligan a cumplir directivas de eficiencia energética, ¿vale? Bueno, eso es, por decirlo así, cumplir la ley. Y después está el beneficio para el usuario o cliente.
La primera parte es sencilla de comentar. La segunda parte, discúlpeme, yo soy ingeniero, no soy psicólogo ni nada por el estilo. Y esta segunda parte lo hablaremos intentando darle un enfoque básicamente financiero, ¿vale? Pero lo importante que yo creo que ustedes deben de tener es el porqué de las cosas. No sirve de nada que ustedes digan, bueno, pues alguien ha hecho una ley y ese político o ese quien sea se ha levantado torcido esa mañana y solo está por fastidiar o simplemente por hacer que mi industria o mi empresa tenga problemas. No, no. Entiendan que la normativa de eficiencia es muy interesante y muy necesaria, pero lo importante es que ustedes vean por qué es importante en el sector industrial, ¿vale? En la industria existen varias fuentes de energía. Básicamente la energía eléctrica, en este caso, se aporta directamente a lo que es los accionamientos de maquinaria. Esa energía eléctrica se emplea en generar tratamientos con el agua, bien sea para producir agua caliente, bien sea para producir agua a presión o para lo que corresponda. Se utiliza esa energía eléctrica para aire comprimido y en otras industrias también utilizan energía eléctrica para producir vapor. O bueno, a lo mejor el vapor lo pueden conseguir de otra manera. Todas las industrias pueden tener una o varias de estas energías en esa industria, ¿no? Si nos enfocamos en el sector eléctrico, el consumo de energía mundial tiene esta tendencia, pero esa tendencia se hizo en el año 2011, cuando, como ustedes ven, hay unos valores reales de lo que es el funcionamiento o consumos energéticos hasta ese momento, y después una proyección, una estimación de consumo a nivel mundial. Como ven, simplemente es una idea. Pero si se fijan, en 2011 no existían los coches eléctricos ni se les esperaba. Con lo cual, esta pendiente obviamente va a ser una pendiente superior, ¿vale? Salvo crisis como ahora tenemos con el coronavirus y demás, que pueden originar que circunstancialmente o puntualmente haya un descenso de lo que es el consumo energético, ¿no? Entonces, lo que vemos es que el consumo energético a nivel mundial, su tendencia es subir. Y al contrario de lo que pasa con las economías de escala, al menos en Europa, a medida que hay mayor demanda energética, los precios suben. Quizás es sorprendente, pero los costes de contratación, salvo contrataciones especiales en pool de contratación eléctrica o similar, pero por regla general lo que son los costes de kilovatio hora comprado a lo que son las eléctricas, a mayor demanda, mayor precio. Salvo, como digo, que Renfe, que es la operadora de trenes en España, llegue a un acuerdo con una eléctrica y consiga, por lo que sea, una reducción del kilovatio hora consumido, ¿no? Pero las industrias en general, los autónomos en particular, los ciudadanos de a pie, los que consumimos energía en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar, normalmente el coste de la energía no baja, sino que lo que hace es subir, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver a nivel mundial qué segmentos y dónde se emplea la energía eléctrica, ¿vale? Quizás para alguno de ustedes sea sorprendente, pero normalmente, y por estudios y demás, vemos que aproximadamente el 50% del consumo energético a nivel mundial se consume en la industria. Más o menos el 25% se consume en el sector residencial. Y después hay otra serie de consumidores, los cuales pues, pueden sumar más o menos en función de la zona geográfica, pero aquí estamos hablando de cifras mundiales. No estamos particularizando en España, en Francia, o en Guatemala o en El Salvador o donde corresponda, ¿vale? Una vez que sabemos que en el sector industrial es donde más energía eléctrica se consume, vamos a ver dónde se consume esa energía eléctrica en el sector industrial. Entonces, sorprendentemente de nuevo, donde más se consume energía es en mover cosas.
normalmente elementos rotativos, máquinas, accionamientos y similar. Estamos hablando de, como decía antes, compresores, soplantes, bombas, ventiladores, accionamiento de pistones eléctricos. Y porque le digo que sorprendentemente porque mucha gente piensa que son en acerías, en hornos y similar. Ahí se consume mucha energía, pero puntual. Cuando estamos hablando de energía mundial, lo que más consume energía es el accionamiento de máquinas. Y como decía antes, ¿quién gasta la energía eléctrica? Suelen ser las bombas, ventiladores, compresores, pero quien lo consume es el motor que lo acciona. Repito ese concepto porque hay mucha gente que no es consciente de ello, ¿no? Bien, si sabemos que un motor es el mayor consumidor de energía eléctrica, el coste de un motor tiene varios conceptos, ¿no? Entonces, coste de motor, y este ejemplo de este iceberg o iceberg, como lo queramos decir, es un buen ejemplo porque hay unos costes ocultos de lo que es un motor y unos costes visibles. Vamos a empezar por los ocultos. El principal coste que tiene un motor es que ese motor se pare para producir una parada no programada de una planta. O sea, ¿cuánto le costaría a una industria que porque la parada de un motor de una cadena de producción X, ese motor se pare, sin que yo tenga control de ello? ¿Cuánto le cuesta por hora, por día, por semana, por mes? Ese es el mayor coste que puede tener que un motor pare. Y ese es el principal objetivo de que ustedes o cualquier empresario trabaje con empresas fiables, empresas que aporten equipos robustos y que consuman poca energía, ¿vale? Después hay dos costes, que es el coste de mantenimiento. Pues cuánto le cuesta a esa empresa mantener esos motores, que puede ser normalmente cambiar rodamientos, engrasar y similar. Y en este caso solo nos vamos a enfocar a lo que es el consumo energético de ese motor, ¿vale? ¿Cuánto cuesta una parada? No lo sabemos, cada empresa tendrá lo suyo. Y el coste de mantenimiento sí que es controlable y eso es fácil. Y entiéndame que todos somos humanos y todos nos fijamos en el coste de compra de un equipo. Y aquí quisiera diferenciar grandemente, de manera importante, que no lo más barato para su empresa va a ser lo más económico. En industria son conceptos totalmente complementarios, pero muy diferenciados. No es lo mismo un equipo que le cueste $100 y que le consuma $10.000 por mes, a que a un equipo que le cueste $150, pero le consuma $5.000. Ese equipo de $150 es más caro en compra, pero es mucho más económico que el de $100. Espero haberme explicado. O sea, no lo más barato en compra es lo más económico para una empresa. Y, por ejemplo, en Chile, que se instalan muchas desaladoras, el 80% aproximadamente de los costes operativos de una desaladora es la energía eléctrica que consumen los motores de las bombas. Un 1% de eficiencia energética o de mayor rendimiento de los motores supone una cantidad muy, muy importante de dinero y esa planta es operativamente más rentable, ¿vale? Como ejemplo muy significativo, como vemos, y esto es un dato muy, muy conservador, el 97% del coste operativo de un motor es la energía eléctrica que consume, no es el precio de compra. Esta gráfica, como le digo, es muy ilustrativa y en la jornada que veamos el jueves que viene lo van a ver ustedes directamente. Pero como ejemplo, como foto, está muy bien porque es el enfoque que ustedes deben de aplicar. Igual que decía Francisco antes, que lo que hay que aplicar son inversiones en elementos que me ahorren energía. En este caso, lo que intentamos es que ustedes vean que el coste real que va a tener ese motor no es cuánto le cuesta en la compra, sino cuánto le cuesta operativamente a esa planta, ¿vale? Entonces, si vemos que
la energía eléctrica se gasta o se consume principalmente en el sector industrial, que los motores son el principal origen del consumo a nivel industrial, y dada la necesidad que tenemos a nivel general de consumir menos electricidad a nivel mundial, parece lógico aplicar normativas de eficiencia. Como ustedes ven, cuando se genera una normativa de eficiencia, como le decía antes, no es porque el político de turno se haya levantado con el pie torcido, sino sencillamente porque hay una demanda de la sociedad para ser más ecológicos, más verdes, consumir menos energía. Y para eso necesitamos aplicar normativas que ayuden tanto a los usuarios como a los empresarios, como a las empresas que hacen diseño, a conseguir que las instalaciones cada vez sean más eficientes, ¿no? En Europa, y permítanos que nos centremos en Europa y luego podemos extrapolarlo a la zona geográfica que ustedes quieran, tenemos un programa que se llama MESP, que, por ejemplo, en Europa ya no se pueden instalar lámparas incandescentes. Ya es muy difícil encontrar en el mercado una bombilla incandescente. Todo ya son LED o lámparas similares, plafones, todo lo que es ese tipo de características. En Europa, las lavadoras, las lavavajillas tienen una reglamentación de clasificación energética de A, B, C, D y similar. Y todo eso viene de este programa, de esta normativa, ¿no? Y obviamente los motores estamos dentro de ello. Esta normativa, como ustedes ven, a fecha de hoy, es una normativa que se implantó en el año 2009 y que tuvo como objeto cubrir los equipos que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de motores de inducción, de jaula de ardilla, como ustedes quieran decir, que es un motor asíncrono, que es el que es más común en el sector industrial, normalmente de baja tensión, que es la mayor parte de los motores que se instalan a nivel internacional, entre 1 caballo y 375 kilovatios, y que esté pensado para un funcionamiento habitual, ¿no? Ese es el marco que normalmente esta directiva se acoge a lo que son motores eléctricos en este caso. Como toda directiva, al menos en Europa, y entiendo que a nivel internacional mundial, que es la lógica, tuvo varias etapas. Recordamos que se implantó, salió en el año 2009, y como ven, hasta 16 de junio de 2011 no fueron ya obligatorios lo que es cumplir normativas de eficiencia, ¿vale? Fueron escalonadamente de 2011 a 2015, 2015 a 2017, que es la etapa que tenemos hoy, ¿vale? En la cual todos los motores que sean entre 1 caballo y 375 kilovatios tienen que ser eficiencia IE3, equivalente a normativa NEMA americana Premium. Premium IE3. Y en Europa, a fecha de hoy, pero eso va a cambiar, actualmente se pueden instalar motores de eficiencia IE2 siempre y cuando vayan a trabajar con un variador de velocidad. Y esto lo explicaremos un poco el jueves que viene, por qué permiten eficiencias inferiores siempre y cuando vayan con un variador de velocidad. Pero lo que sí me gustaría indicar es que la normativa no dice los máximos de eficiencia. Siempre dicen que como mínimo tienen que ser IE3 o como mínimo tiene que ser IE2. Con lo cual, un motor puede ser IE4 y podéis instalar de manera directa o con variadores de velocidad. O sea, nunca la normativa va a decir el valor máximo de eficiencia. Eso va a cargo del proyecto, va a cargo de la instalación, va a cargo de los requerimientos del cliente. Luego hay equipos, obviamente, que no están incluidos, y sí me gustaría que viesen que en este caso son, al menos para Europa, son en motores sumergibles, o sea, para bombas que se sumergen para captura o para bombeo de achiques, motores que no se pueden probar de manera independiente si no van con el equipo que se acciona, motores de freno. Pero es importante que ustedes vean este parámetro de alturas y temperaturas, ¿vale? Estamos hablando de que habitualmente a nivel internacional la temperatura normal de diseño son 40 grados ambiente y hasta alturas de 1000 metros. O sea que todo lo que esté por encima de 40 grados y por encima de 1000 metros estarían fuera de este reglamento. Entonces, ante esta situación, pues hubo determinados fabricantes que dijeron, bueno, pues si yo
digo en una placa de características que mi motor está diseñado para 1003 metros, ya no tengo que cumplir normativa de eficiencia. O si mi motor está diseñado para 42,1 grados, por ejemplo, tampoco tengo que cumplir normativa de eficiencia. Con lo cual, hubo que hacer un adendum de la normativa para indicar que no estarán requeridos cumplir normativa de eficiencia siempre y cuando su diseño sea para más de 4.000 metros o más de 60 grados. Y termodinámicamente les puedo decir que es imposible fabricar un motor del mismo tamaño que cumpla estas condiciones para no cumplir normativa, con lo cual es tontería hacerlo. Sale mucho más económico cumplir normativa. Entonces, que sepan que ante este tipo de circunstancias, pues los países, las zonas geográficas también tienen que estar un poco atentas a la hora de que no haya lagunas, agujeros o algo similar que impidan que el origen o el porqué del empleo de normativa de eficiencia, pues finalmente no se pueda cumplir, ¿no?